enfermedades neuromusculares y digamos que vamos a hacer un poco de énfasis dentro de esa área de enfermedades neuromusculares hay un área que se llama enfermedades de neuronas motoras. Vamos a hablar básicamente sobre algunos aspectos sobre de qué se trata eso, lo que es un poquito el diagnóstico y también un aspecto general de lo que se hace en investigación a nivel mundial y lo que hemos hecho aquí específicamente en Medellín. Yo quería, antes de empezar, aprovechar la oportunidad y mencionar algo que decía la conferencista previa, y es que en estos casos de enfermedades raras, a pesar de que yo diría que la gran mayoría son incurables y progresivas, siempre hay algo que hacer, porque es muy diferente un paciente con una enfermedad de estas que no tenga atención médica y tratamientos de tipo paliativos o de tipo de rehabilitación a un paciente que no lo tenga. O sea, la calidad de vida, el pronóstico e incluso la sobrevida es definitivamente diferente. Entonces hay que pensar siempre en eso. La presentación o la charla la hice un poco como general. Yo no sé qué tantos médicos o qué tantos especialistas hay acá. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, yo además creo que para el público en general creo que les va a aportar algo y cualquier duda que tengan en la parte si es médica o científica o en los otros aspectos que yo pueda resolver, pues lo pueden hacer, me pueden interrumpir. Y para pasar, no. ¿Tengo que hacer acá? Bueno, las enfermedades neuromusculares, que es como el campo grande, son un conjunto más de 150. Incluso esto cada vez va creciendo porque muchas de estas enfermedades se definen por el aspecto genético, si se encuentra alguna mutación o algún gen especial, y hay una gran variabilidad. Entonces a veces, pues cada vez va creciendo como este número. La mayoría de estas enfermedades son genéticas progresivas, aunque también hay alguna pequeña proporción, porcentaje de estas enfermedades que son adquiridas, y estas adquiridas casi siempre tienen mejor tratamiento y mejor pronóstico que las enfermedades genéticas. La mayoría de estas enfermedades neuromusculares, vamos a ver de qué se trata eso, afectan en el paciente la fuerza muscular y todo lo que conlleve perder la fuerza, ¿cierto? Las alteraciones de la sensibilidad, también con todas sus consecuencias, la coordinación de los movimientos y el equilibrio, y hacen parte, en el caso pues, de la legislación colombiana, de las enfermedades en el mundo, enfermedades raras, y en Colombia las enfermedades huérfanas. Pero acá si no me quiere pasar. Entonces hay que más o menos ubicarnos en de qué se tratan estas enfermedades. Las enfermedades neuromusculares son trastornos o alteraciones que afectan el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular se encarga, pues tiene muchas funciones, y digamos que la principal de ellas es como el movimiento y darle fuerza y coordinación a los individuos, y nace, entonces acá nosotros en este lado tenemos un esquema donde tenemos acá en la parte del cerebro está lo que nosotros llamamos la primera neurona motora. En el cerebro hay una neurona motora que se conecta con la parte de la médula espinal que va a través de la columna vertebral, donde hay otra neurona motora que es la que se llama segunda neurona motora. Entonces, entre la primera neurona motora y la segunda neurona motora hay muchas enfermedades que las pueden afectar, y esto es lo que se llama enfermedades de las neuronas motoras. Pero dentro del sistema neuromuscular, obviamente, la segunda neurona motora que nace en la médula espinal tiene que conectarse con el músculo que va a inervar para darle la fuerza y el movimiento. Entonces, cualquier alteración, la mayoría, como les digo, en estos casos genéticos, desde el cerebro, la médula espinal, el nervio periférico, que es esto acá, y el músculo, todo ese sistema, cualquier trastorno o factor o condición que lo altere, es una enfermedad neuromuscular o un trastorno neuromuscular. Entonces acá es más o menos para mostrarle una clasificación de las enfermedades neuromusculares, de acuerdo a ese otro esquema que les mostré, si lo que se está afectando es la fibra directamente muscular, ¿cierto? El músculo intrínsecamente
está enfermo, entonces lo que llamamos unas miopatías. Dentro de esas miopatías hay una subclasificación también muy grande. De hecho, dentro de las enfermedades neuromusculares, las enfermedades del músculo son como las que en mayor, digamos, proporción explican pues todas las enfermedades neuromusculares, porque obviamente muchas enfermedades que son de otro origen sistémico, de origen médico, afectan el músculo. Entonces, la mayoría de las enfermedades neuromusculares, muchas de ellas van a ser enfermedades que se llaman miopatías. Dentro de esas miopatías hay unas que se llaman distrofias musculares, que las distrofias musculares son enfermedades genéticas. Dentro de ellas vamos a ver que la enfermedad de Duchenne y otras distrofias son las más frecuentes a nivel mundial, pero también hay otras que son miopatías metabólicas, que pueden ser también genéticas. Las miopatías inflamatorias, que ya son enfermedades adquiridas, y dentro de estas tendríamos la dermatomiositis o la polimiositis. Esas, a diferencia de las otras, tienen un tratamiento que les puede, pues un tratamiento específico para los pacientes, y bueno, hay otras, muchas más dentro de estas enfermedades del músculo. Si lo que se está alterando o afectando o dañando es la unión entre el nervio y el músculo, hablamos de enfermedades de la unión neuromuscular, y hay básicamente, pues hay varios, pero la principal y representante es la miastenia gravis. Esta enfermedad de la miastenia gravis también la mayoría de las veces tiene un tratamiento efectivo, un tratamiento específico, porque es una enfermedad autoinmune y con tratamientos pues el paciente va a mejorar mucho. Pero también hay otras que se llaman miastenias congénitas o otras enfermedades diferentes llamados síndromes paraneoplásicos, que también afectan esta unión neuromuscular, y en este caso el principal síntoma va a ser debilidad, pero entonces la principal en este caso es la miastenia gravis. Cuando el que se afecta es el nervio periférico, o sea, la conexión entre la columna y el músculo o la piel, entonces lo que ya hablamos de polineuropatías o neuropatías periféricas. Dentro de eso hay unas enfermedades más raras que son las plexopatías, que también pueden ser adquiridas o inflamatorias o autoinmunes, o pueden ser también genéticas y hereditarias, y eso obviamente va a cambiar el pronóstico, pero la mayoría son lo que llamamos nosotros las polineuropatías. Las polineuropatías, dentro de las causas genéticas o hereditarias, está la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que aquí también tenemos en Antioquia y en Medellín cierto número de pacientes con esa enfermedad. También, como la mayoría de las genéticas, no tenemos un tratamiento curativo, pero hay otras polineuropatías, que son las polineuropatías adquiridas, y especialmente las polineuropatías inflamatorias. Dentro de las polineuropatías inflamatorias tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Probablemente muchos de ustedes lo habrán conocido, o lo habrán escuchado, o lo conocen. Y también, en el caso de una polineuropatía que ya sea crónica, tenemos de las inflamatorias, precisamente se llama así, polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante. Es como si fuera lo mismo el síndrome de Guillain-Barré, pero ya de forma crónica, y afortunadamente estas dos polineuropatías tienen tratamiento, digamos que no necesariamente curativo, pero sí que estabiliza al paciente y lo retorna prácticamente a su vida normal. Pero entonces recordemos eso, las polineuropatías adquiridas inflamatorias y las polineuropatías hereditarias de tipo Charcot-Marie-Tooth. Y ya dentro de estas enfermedades neuromusculares tenemos lo que les mencionaba ahorita. Si lo que se están dañando son directamente el sistema nervioso, la neurona motora superior, recordemos la primera neurona motora que nace en el cerebro, y la segunda nace en la médula espinal. Cualquiera de las enfermedades que afecten esas dos o esas clases de neurona motora, entonces se llaman enfermedades de neurona motora o enfermedades motoneuronales. Y dentro de estas, la clásica y la más importante es la esclerosis lateral amiotrófica, pero también tenemos otra enfermedad muy frecuente, también de hecho aquí en Medellín, en Antioquia, que es la atrofia muscular espinal, que también es una enfermedad muy de niños, pero también frecuentemente la vemos en adultos. Y hay otras enfermedades de neurona motora en las que solamente se afecta la neurona motora superior, que esa se llama esclerosis lateral primaria. Parece que muchos de estos pacientes o estos trastornos son como un espectro grande en el que puede afectarse más la neurona motora superior o más la neurona motora inferior, y eso va también a predecir más o menos un pronóstico y unas manifestaciones clínicas y algunas complicaciones. Bueno, aquí para dar ejemplos, ¿cierto? Enfermedades ya con nombres específicos. Entonces, dentro de las musculares tenemos las distrofias que se llaman distrofinopatía, distrofia de Duchenne o distrofia de Becker, las distrofias musculares de cinturas, que es un poquito más de personas adolescentes o adultos,
las distrofia facioscapulohumeral y las distrofias miotónicas también son más de adultos, las miopatías metabólicas, que muchas de ellas son enfermedades genéticas, congénitas, heredables, y dentro de las miopatías metabólicas hereditarias hay que mencionar una especialmente la enfermedad de Pompe, porque esta es de las pocas enfermedades genéticas que tiene un tratamiento específico y que puede impactar en la evolución natural de la enfermedad. Y las otras musculares ya adquiridas, como les mencionaba, son las que se llaman miopatías inflamatorias. Dentro de esas hay las principales dos enfermedades, son la dermatomiositis y la polimiositis, que también tienen un tratamiento específico para mejorar la condición del paciente. Hay otras enfermedades también frecuentes, son las canalopatías, y estas enfermedades especialmente estos pacientes generalmente tienen otras manifestaciones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, pueden tener otras enfermedades como epilepsias o enfermedades mentales o enfermedades endocrinológicas, diabetes, enfermedades de la tiroides, además de la miopatía. Enfermedades de las neuronas motoras y de la unión neuromuscular, los ejemplos que les mencionaba: la esclerosis lateral amiotrófica, la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Kennedy, que es una enfermedad de neurona motora que además también tiene una disfunción endocrina, la miastenia gravis, que es una enfermedad adquirida la mayoría de las veces autoinmune, las polineuropatías, plexopatías, y otra enfermedad que también vemos, es también hereditaria, la paraparesia espástica hereditaria. Entonces, específicamente las enfermedades que me afectan la neurona motora, tenemos entonces la ELA como en el centro, porque como les decía, muchos de los pacientes pueden empezar de una forma u otra, pero terminan desarrollando una presentación clínica de una esclerosis lateral amiotrófica. Ahorita les muestro un poquito sobre eso, pero la persona puede tener dentro de las enfermedades motoneuronales solamente lo que nosotros llamamos una alteración vulvar, o sea que lo que se afectan son los músculos de la faringe, de la boca. Entonces el paciente presenta solamente alteraciones para hablar, para tragar, para cambios en la voz, bueno, algunas alteraciones que nosotros llamamos vulvares. Puede afectar solamente miembros superiores, puede afectar solamente miembros inferiores, puede alterar solamente la neurona motora inferior. Entonces el paciente lo que va a tener es mucha debilidad, atrofia muscular, pérdida del volumen del músculo, fasciculaciones y calambres, o lo contrario, puede tener afectación solamente en la neurona motora superior, y entonces puede tener el paciente algo de debilidad, pero más que todo es como una rigidez y lo que llamamos espasticidad, y eso da las alteraciones para el movimiento y para el equilibrio. Y algunos pacientes tienen la combinación de todos estos síntomas, que es lo que pues definiríamos como ELA, y a veces tienen alteraciones cognitivas. Entonces el paciente puede tener cambios comportamentales como pérdida de inhibición, puede tener pérdida de la memoria, alteraciones en el lenguaje, y también hace parte del espectro de las enfermedades motoneuronales. Voy a hablar un poquito sobre la ELA, que es lo que más representa las enfermedades de la neurona motora y que es de las que más, o al menos estamos estudiando aquí en nuestra ciudad. Es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces las neuronas motoras se van degenerando progresivamente, tanto la neurona motora superior como la inferior, y entonces afecta el cerebro y la médula espinal. Y por lo tanto, entonces la persona va perdiendo la fuerza, la capacidad pues como de movimiento, y además de muchos otros síntomas que vamos a ver un poquito. En el mundo entero se calcula entre 5 a 10 entre 5 a 10 por cada 100.000 personas la prevalencia. La causa todavía es desconocida, excepto que algunas mutaciones genéticas se han identificado y que podría llamarse, pues en este caso, como la causa de la enfermedad. Sin embargo, algunas mutaciones genéticas requieren que hayan algunos otros factores ambientales para que se desarrolle la enfermedad. Entonces puede ser que la exposición a algunas sustancias, algunas veces, bueno, por ejemplo el tabaquismo, el cigarrillo, los tóxicos, en fin, hacen que una mutación genética ya se exprese y se presente la enfermedad. Más o menos el 10% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tienen una mutación o son explicadas por alguna mutación genética. Voy a tener esta agüita, no puedo. Perdón. Entonces acá les voy a hablar más o menos en esta diapositiva
esta diapositiva los síntomas principales de la esclerosis lateral amiotrófica, y nosotros dividimos básicamente en los síntomas vulvares, lo que les mencionaba. Se dañan los músculos de la faringe, de la orofaringe, de la lengua, entonces la persona va a tener problemas, cambios en la voz, problemas para hablar, lo que llamamos disartria, dificultades para la deglución o tragar los alimentos, y para manejar la saliva, entonces puede tener exceso de saliva en la boca e incluso babeo. Síntomas en las extremidades, debilidad y atrofia, calambres o rigidez, alteraciones entonces para caminar y caídas, síntomas respiratorios como dificultad respiratoria, que muchas veces empiezan más que todo cuando la persona se acuesta, en las primeras etapas de la enfermedad, que es lo que se llama ortopnea. Entonces cuando se acuesta la persona siente más dificultad para respirar, y es por la debilidad de los músculos de la respiración, especialmente del diafragma. Entonces esas alteraciones también pueden llevar a baja oxigenación durante el sueño, y la persona va a tener ya síntomas de baja oxigenación del sueño, que son muchos síntomas, como incluso muy inespecíficos: dolores de cabeza, fatiga, cansancio, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, etc. Y dentro de la ELA hay otros síntomas que se presentan, secundarios a estos o por la misma o directamente relacionados con la enfermedad. ¿Qué sería? Entonces la persona puede tener cambios en el comportamiento, cambios, como les decía, cambios de memoria, puede tener lo de secundario, por ejemplo, las dificultades para alimentarse, algo de desnutrición y todos los síntomas que conllevan desnutrición, en fin. Con respecto al diagnóstico de las enfermedades de neuromotora o motoneuronales, entonces el diagnóstico, como todo en medicina, se hace con lo que preguntamos en el paciente, lo que analizamos y el examen físico. Ya lo demás son ayudas diagnósticas que nos van a decir, y especialmente en esas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, o esta que estamos hablando, la esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros no tenemos un examen paraclínico, como por ejemplo una resonancia, una electromiografía, un examen de sangre, que nos digan, sí, tiene la enfermedad. Eso no existe, excepto cuando tengamos alguna sospecha clínica y hay un estudio genético que tenga una mutación identificada ya para esa enfermedad. Pero por lo demás, el diagnóstico lo hace el neurólogo o el especialista, hablando con el paciente y examinando al paciente. De hecho, los demás exámenes que se piden es para descartar otras causas del cuadro clínico del paciente u otras enfermedades, y poder estar seguro entonces de que sí se trata de una enfermedad neurodegenerativa, como en este caso. Pero ahí tenemos ayudas. Entonces, cuando tenemos la sospecha, le pedimos una electromiografía, en el caso pues de la esclerosis lateral amiotrófica, unos exámenes de laboratorio de rutina, todo esto buscando descartar otras causas de eso, o cosas que nos empeoren, por ejemplo alteraciones de la nutrición. Resonancias del cerebro y de la columna casi siempre se le piden a los pacientes por esta misma razón. Hablando ya de otra enfermedad de la neuromotora, son las atrofias musculares espinales. Esta es una enfermedad un poco, en general, más de niños, pero también vemos en la edad, en la adolescencia y en los adultos. Es una enfermedad neuromuscular por degeneración de las neuronas motoras inferiores en la médula espinal. Mire que estas ya no afectan las neuronas motoras que nacen en el cerebro, sino que son solamente las neuronas motoras que nacen en la médula espinal y van a los músculos. Entonces los síntomas van a ser casi que exclusivamente la debilidad y la atrofia de los músculos. Bueno, estos pues como los otros epónimos que se usan para describir la enfermedad desde el año 1980. Es un defecto genético ya identificado en el gen SMN1 específicamente desde el año 1965. Vamos a seguir. La epidemiología de estas atrofias espinales, como es la segunda, o digamos que la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal son las enfermedades motoneuronales más frecuentes. Quería mencionarles aquí, de hecho en Antioquia tenemos ciertos grupos, familias identificadas. La tipo, eso se clasifica, si quieres pasemos a la próxima diapositiva. La clasificamos como tipo 1, la atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La 1 es la que se presenta al nacimiento, es la más grave de todas, porque el defecto genético es mayor y la proteína necesaria para, pues, que está afectada está mucho más perdida, entonces es casi que una enfermedad mortal desde el nacimiento. Y la sobrevida de estos niños pues va a ser muy corta, en menos de un año o 2 años.
y a medida que van aumentando, entonces dependiendo del defecto genético y de la disponibilidad de la proteína afectada, podemos tener la tipo 2 en la que ya empiezan un poquito mayores, en niños de 1 año, 2 años, la tipo 3 ya son un poquito más de 2 años, y la tipo 3 ya son sí, niños como más o menos escolares, incluso hasta la pubertad, y en la tipo 4 que ya empiezan en la adolescencia o en la adultez. Entonces, a medida que vamos avanzando, entre más tardío se presente la enfermedad o se manifieste, pues el pronóstico es un poquito mejor. Bueno, y aquí también mencionar que las de tipo 4 o 3, que son las del adulto, son un poco menos frecuentes que las de los niños. ¿Qué hablamos con respecto a la investigación en enfermedades neuromusculares? Yo quería mostrarle acá los diferentes tipos de investigación que se hacen en general en medicina, en estudios de investigación médica, en los que tenemos investigación básica, investigación clínica y la investigación translacional. Entonces, la investigación básica trata de estudios más que todo de laboratorio, ya sea con modelos animales o incluso con algunas muestras de tejidos de humanos, pero que no involucran el paciente directamente, sino que lo que se analiza son otras cosas muy diferentes en el laboratorio y no tienen nada que ver en este caso pues con el paciente. La investigación clínica es ya la otra parte, el otro extremo, y es el que involucra a los pacientes. Entonces, en estos casos miramos investigaciones de estudios epidemiológicos, de qué tan frecuente es la enfermedad, de a qué tipo de personas le da, si más a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, a qué raza le da. También dentro de la investigación clínica tenemos estudios de factores de riesgo y pronóstico, o sea, de pronto algunos factores que estén propiciando que se presente la enfermedad, o cuáles factores pueden dar mal pronóstico o buen pronóstico. Estudios sobre la historia natural de la enfermedad, porque muchas veces no conocemos bien las historias, la evolución natural de la enfermedad, entonces se requieren un seguimiento de muchos años para conocer un poco mejor la enfermedad. Estudios para diagnóstico, para mejorar el diagnóstico, especialmente identificando biomarcadores que nos dicen lo que les decía ahorita. No tenemos un examen que diga, sí, tienen la enfermedad, pero podemos intentar identificar biomarcadores que nos ayudan para mejorar el diagnóstico. Incluso la idea es el diagnóstico entre más temprano mejor. Estudios de investigación ya entonces para tratamiento, que son las que a la mayoría de los pacientes les interesa en el momento, porque le preguntan, no, bueno, ¿qué hay de estudios para tratamiento? ¿Qué hay tratamientos nuevos? Que son los llamados ensayos clínicos, que obviamente se fundamentan en todos los demás, incluso en la investigación básica y la investigación translacional. Bueno, acá es donde ya pues, se estudia una sustancia específica, o no una sustancia, sino una intervención. Por ejemplo, poner al paciente a hacer ejercicio o no hacer ejercicio, hacerle terapia física o no hacerle terapia física, darle cierta alimentación o no darla, darle una sustancia o no dársela, y esos son estudios de tratamiento o de intervención, que son lo que llaman ensayos clínicos. La investigación translacional era para mencionarles que hace como cierta conexión entre la investigación básica del laboratorio, que se separa un poco de la clínica, y muchas veces decimos, bueno, sí, mucha ciencia básica, pero entonces ¿cómo vamos a llevar eso a que se aplique a los pacientes y a la práctica clínica diaria? Entonces, la investigación translacional trata de hacer esa unión, y de hecho actualmente las enfermedades neuromusculares está como en el mundo entero pues aplicándose esto. Seguimos. En enfermedades, pues como los actores principales, obviamente tenemos los pacientes y las fundaciones de pacientes para nosotros poder hacer investigación, investigadores y grupos de investigación, centros de investigación, obviamente pues todo esto bien calificado. Se necesita un recurso económico casi siempre con patrocinadores que pueden ser privados o públicos, y el gobierno también debe tener ciertas políticas y cierta disposición para esto. Eso es como necesario para la investigación. Investigación a nivel mundial. Bueno, aquí le quería mencionar algunos proyectos grandes, en este caso, más enfermedades de neurona motora, ¿cierto? Entonces, el proyecto MIND es un proyecto a nivel mundial que trata de recoger muestras de sangre de todos los pacientes con enfermedades de neurona motora en el mundo para hacer el genoma completo y identificar algunos otros factores genéticos que sabemos que están, que no se han identificado. Eso pues está pues liderado por un grupo europeo. Estudios de medicamentos, hay varios, hay muchos ensayos clínicos que se hacen para tratar enfermedades de neuromotora, tanto de esclerosis lateral amiotrófica, atrofia muscular espinal, otras enfermedades motoneuronales más raras.
Terapia génica también está como en boga, pues buscando forma especialmente para las enfermedades que tengan mutaciones identificadas, terapias de células madre, terapias para mejorar la comunicación de los pacientes que no pueden comunicarse, perdón, terapia no, sistemas de comunicación, por ejemplo con dispositivos médicos que ayudan a la persona a comunicarse, es como el desarrollo más de tipo tecnológico, que también hay que mencionar. Y aquí hay algunas digamos, asociaciones y fundaciones científicas que se dedican como en búsqueda pues, del tratamiento específicamente. Quería mencionarles esta página hablando ya de enfermedades motoneuronales, alsmndalliance.org, donde si tienen pues, alguna duda pueden investigar, y ahí se mencionan estudios clínicos, bueno, noticias, toda la actualidad en relación a la investigación de enfermedades de neuromotora. Y hay una página importante, que pues eso lo digo más para los pacientes, y bueno, para los médicos también, pero por si quieren saber qué estudios y ensayos clínicos de tratamiento hay en la actualidad para cualquiera de las enfermedades neuromusculares, no solamente de neuromotora, puede ser por ejemplo miastenia gravis, puede ser una polimiositis, puede ser cualquier cosa. Ustedes en esta página encuentran los estudios oficialmente pues, ya registrados, y en esa misma página o en esa misma sitio web encuentran información por si quieren contactar a algún investigador o ser reclutados para un estudio clínico específico, porque yo sé que muchos pacientes quieren involucrarse pues, o entrar a los estudios ya sea de tratamiento o de cualquier otro tipo. Aquí quería mostrarles que en Colombia, por ejemplo, para la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, estamos en un ensayo multicéntrico que es a nivel mundial con países de Asia, Europa, América y de Sudamérica, y nosotros en la IPS universitaria estamos en un ensayo clínico para polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, por si también como pacientes, como conocidos o como médicos tienen algún paciente con esta condición, nos las pueden referir. Bueno, más asociaciones científicas, o sea, ustedes pueden buscar y encuentran mucho para apoyarse, para aumentar el conocimiento de las investigaciones que se están haciendo. Podemos continuar. Y en Colombia, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho? El grupo de investigación de enfermedades neuromusculares, que está avalado por Colciencias y por algunas instituciones, especialmente este grupo de aquí en Medellín, hemos, bueno, ya hay algunos estudios que, específicamente en esclerosis lateral amiotrófica, que estamos haciendo evaluación cognitiva, porque se sabe que muchos pacientes tienen síntomas cognitivos o comportamentales de los que tienen enfermedades de neuromotora. Entonces queremos identificar y estudiar bien eso. Estudios de genética también, estamos haciendo un banco de sangre y un banco de genética en colaboración con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Hay un estudio que es un ensayo clínico de tratamiento con una sustancia que se está probando para la esclerosis lateral amiotrófica, que es el masitinib, que se ha hecho estudios ya previamente a nivel mundial, y ahora vamos, si sale todo bien, a participar dentro de otro estudio multicéntrico para probar este medicamento en esta enfermedad. Estudios de prevalencia de la esclerosis lateral amiotrófica, les voy a mostrar cómo nos dio el resultado de un estudio que hicimos con los residentes de neurología de la universidad. Descripción de los pacientes también que tenemos aquí con ELA, que son pues digamos que considerable es el número, y también recientemente terminamos un estudio que también se están haciendo los análisis ya de los datos de unas mutaciones también en ELA con la Universidad del CES. Estos de los resultados que les puedo mostrar de alguna cosa, de las que hicimos de la prevalencia, encontramos en Antioquia 6.4 por 100.000 habitantes. Miren que es un poquitico por encima del promedio de lo que se ve en el mundo, aunque obviamente eso depende mucho de la metodología que uno use para el diagnóstico. Y encontramos que al inicio, más o menos a los 58 años de la enfermedad, hay un retraso en el diagnóstico de un año. O sea, el paciente lleva síntomas, pasa un año, 2 años y no tiene diagnóstico hasta que llega pues al neurólogo, ¿cierto? O al especialista, que es importante mencionar. O sea, hay que estar pensando más como en el diagnóstico más temprano. Y la sobrevida de los pacientes es variable. Es importante anotarlo porque muchas veces les dicen a los pacientes, ya sea con una miopatía, con una enfermedad de neuromotora, con cualquier cosa de estas, que tienen tantos años de vida, pues eso no conviene hacerlo.
Con el estudio del CES estudiamos dos mutaciones de dos genes, SOD1 y el C9orf72, y curiosamente estos son los dos genes más identificados a nivel mundial que producen esclerosis lateral amiotrófica. Y curiosamente el SOD1, ninguno de los pacientes tenía esta mutación, se puede decir, pero la mayoría, miren acá, 30 de 34 pacientes estudiados tenían la mutación de C9orf72, quiere decir que este gen y esta mutación está como explicando en parte esa enfermedad en nuestro medio. Este es otro producto de unos estudios de investigación y es una especie de registro que estamos creando específicamente para pacientes con enfermedades de neuromotora, donde llevamos un registro de la información clínica del paciente y nos sirve para ver la evolución del paciente y para estudios de investigación o para datos pues como de investigación. Aliados en Colombia que son como importantes, los médicos obviamente que puedan ser investigadores o que refieran pacientes, los mismos pacientes, las asociaciones de pacientes, universidades, centros y grupos de investigación, el gobierno, conciencia, en fin, todo lo que necesitamos pues como para seguir adelantando estas investigaciones. Y quería terminar con esta frase, porque nosotros sabemos que hasta ahora las enfermedades neuromusculares la mayoría no tienen cura, de hecho son progresivas, incurables, degenerativas. Yo creo que eso, de hecho, en algunas de ellas ya está empezando a cambiar. Por ejemplo, ya hay un tratamiento disponible en el mundo para la atrofia muscular espinal y algunos pacientes han tenido un cambio, pues, incluso dramático. Todavía eso sigue en estudios, pero así como ese, viene para otras, para la esclerosis lateral amiotrófica, para distrofias musculares, en fin, y eso está empezando a cambiar. Entonces yo quería, no sé, invitar a todos los participantes y los actores a seguir estudiando. Eso es una frase del padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, que pues, es un neurólogo del siglo XVII, decía, hablando sobre un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, con los colegas, decía, ahora que el paciente ya no está aquí, podemos y debemos hablar entre nosotros con total franqueza. Los más variados remedios con las bases más lógicas serán totalmente impotentes para frenar el avance progresivo de esta enfermedad. Es triste decirlo, pero es la verdad. Sin embargo, él dice, sigamos buscando a pesar de todo, continuemos buscando, de hecho es el mejor método para encontrar, y quizás gracias a nuestros esfuerzos el veredicto que le demos a un paciente mañana no será el mismo que le dimos hoy, o que le damos hoy. Entonces, esto, la historia ha demostrado que definitivamente con los siglos o los años, no sé, se encuentran el tratamiento, pues se encuentran tratamientos ya más efectivos para las enfermedades que antes eran incurables. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Claro. Excelente. Me pasé mucho tiempo, ¿no? No, no. ¿Así? Bueno. Aquí en Colombia se ha detectado, digamos, alguna fuente donde se pueda decir el cambio mutagénico de un gen CDMA. Perdón, ¿me repite? Aquí en Colombia Sí. se ha detectado alguna fuente que uno pueda decir el cambio de un gen, el cambio mutagénico de un gen se debe a esa fuente. Bueno, no se ha identificado y no se han hecho estudios en lo que hicimos con la Universidad de CES. Ellos, los genetistas, hicieron como un análisis previo para saber, de acuerdo a la genética de poblaciones, cuáles eran los posibles genes o mutaciones que se predecían que estuvieran acá en Antioquia, por toda la parte pues, de la migración española y etcétera. Entonces estudiaron esos dos genes, pero nosotros no tenemos como datos de estudio sobre eso. Hay otra cosa importante y es que aquí en Antioquia es reconocido como uno de los pocos, incluso creo que es el segundo o tercero aislado genético más grande del mundo, por ciertos precisamente fenómenos demográficos y también incluso por algunos sectores con endogamia en la población antioqueña, en algunos sectores especialmente. Entonces se ha reconocido como un aislado. Entonces muchas enfermedades acá,
enfermedades neuromusculares son más, tienen un poquito de mayor prevalencia que otras poblaciones a nivel mundial. Sí, para algunas enfermedades, claro, para algunas enfermedades sí, para algunas enfermedades que tienen cierta forma de transmisión genética, no para todas, pero sí, claro. Yo tengo una curiosidad, el tratamiento que están probando en la IPS universitaria va dirigido contra alguno de esos genes que ya han identificado. No, ese es un tratamiento para esclerosis lateral amiotrófica que lo que hace es bloquear ciertos fenómenos de tipo inflamatorio y de degeneración en las neuronas motoras, especialmente en la médula espinal y a veces incluso en el sistema nervioso en el cerebro, pero no va dirigido como a los genes o a reparación de genes o de mutaciones. Eso todavía hay que aclararlo, pues lo estaba mencionando porque está apenas en estudio del protocolo para saber si se empieza. Es un estudio multicéntrico. ¿Y este gen que se ha visto en la población de Colombia ya se sabe si causa, no sé, la subexpresión de alguna proteína y si se podría crear una proteína recombinante para el tratamiento? Sí, precisamente es una proteína que tiene ciertas funciones. No está muy bien claro ese fenómeno, ese mecanismo fisiopatológico de esa mutación y específicamente de esa proteína que expresa ese gen en el desarrollo y causar la esclerosis lateral amiotrófica. Hay teorías, hipótesis, todo. Lo cierto es que está muy relacionada. Claro, esos son de los, digamos, formas de ver las cosas, de que de pronto si existe esa proteína, ¿cómo hacemos para de pronto reemplazarla o hacer alguna, ya sea con la proteína específicamente o con la terapia génica, por ejemplo? Pero todavía pues no se ha llegado a eso. Gracias.